Buenos días, buenos días. Pararapam, parapararam, pararapam, parapararam, taratam, taratarara. Parapararam, tururutum, taratararam, tururutum, tarata. Buenos días, Antonia. Buen día, profe y compañeros. Hoy los veo desde mi cama agripada, pero sin perderme la clase. Muy bien, Antonia Joserlin. Me parece perfecto. Mario Herrera, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos llegando entonces a nuestra clase de el día de hoy. Tenemos un tremendo recorrido que hacer. Danilo Jarlas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido hermano? Querido hermano, Patricio Campos, buenos días, buenos días. Recuerden que ya no hay salón popular ni salón VIP, sino que ahora somos todos lo mismo, estamos en el mismo lugar. Ha llegado el Kingdom of God, ¿no? El reino de los cielos, donde somos todos iguales. Tarara, tararararararatam, tararatam, pararurururutrum. Comenzamos en exactamente 3 minutos. 3 minutos. Tararán, tararán, mm, pa, 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 pa. Pararapam, turururutum, tararatam, tararatam, tururururutum, tabarara. Karen Francisca, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenida, bienvenida. Querido José Gaete, buenos días, hermano. Te habíamos extrañado. Ah, Antonia pone, ya no hay judío ni griego, ahora somos todos iguales, ya no hay, exacto, ya no hay salón VIP, ¿no? Ya se acabaron las clases sociales en este grupo, ahora somos todos... eh, Adriana, buenos días, definitivamente es un milagro. ¿Cómo estás, querida Nani? Javier Quevedo, buenos días y mucho ánimo para todos, muchas gracias. Grandes cosas veréis. Claro, teníamos que partir dando el ejemplo en este curso, ¿no? Del reino de los cielos. ¿Ah? Hoy hablando del reino de los cielos, total, todavía no partimos, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien ubica la película que se llama El reino de los cielos? Que es, que se tradujo al español como Cruzada, ¿no? Es una de mis películas favoritas. A mí me encantan las películas de época, de verdad. Me gustan mucho y las puedo ver cientos de veces. No me pasa nada. No me pasa nada que me cuenten los finales de las películas tampoco. No, no me ocurre nada. Así que, pero Cruzada es una muy buena película. La banda sonora de esa película además me gusta mucho la fotografía, etcétera. Y esa película se llama El Reino de los Cielos, pero llegó por estos lados con el nombre de Cruzada.
Me estoy preguntando si Cristina Lips pudo conectarse finalmente a la clase or not. Ya, quienes vayan llegando pueden irnos saludando para saber quiénes están ahí para iniciar nuestra clase en el día de hoy. Hoy día vamos, por si acaso, con Eclesiastés capítulo número 6, versículo 8 y 9. Y mañana rematamos Eclesiastés capítulo 6, ¿no? Así de veloces vamos para pasar al largo capítulo 7 que tenemos por delante. Lucas Lanchi, buenos días. Gela, buenos días. Ahí está. Exacto. Kingdom of Heaven. Ahí está la película que yo les digo. Es muy buena esa película, véanla. ¿Cómo estás, querida Celeste? Buenos días, buenos días. Muy bien, 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos con la clase del día de hoy. Y ya que el capítulo 6 es cortito, voy a leer los primeros 7 versículos para entrar en onda. No sé por qué ahora mi celular me está mostrando los mensajes aquí mismo en la pantalla del teléfono, lo que no había hecho por 2 meses. ¿Se ponía celoso mi celular de que transmitiera por YouTube también? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ahí estoy viendo todos los saludos. Gabriel Castillo, Sabdi. Tun, tu, 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 tun, tu, 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 tun, tu, 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 tun, tun, tu, tun, 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 tu, tun, tu, tun. Eclesiastés capítulo 6, leeré los versículos 1 al 7. Reina Valera. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Un saludo para ti, querido Pablito Andrés. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Nos detuvimos un buen rato en eso, ¿eh? Es súper potente esa parte del texto. Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviese muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con las tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Ya, hasta ahí lo que llevamos avanzado del capítulo número 6. Hemos tenido conversaciones súper interesantes respecto de este texto. Yo no sé qué les ha parecido a ustedes su propio caminar con Eclesiastés, pero sigue siendo algo sumamente potente. Nos plantea cuestiones muy complejas, además que hemos estado revisando la forma de interpretar que tiene el judaísmo frente a este texto, y seguramente muchos se asombraron cuando yo les dije que parte del judaísmo cree en la reencarnación, ¿no? Esas son cosas que uno podría decir que son asombrosas, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. De hecho, usualmente hemos pensado que la reencarnación era una creencia más bien del Oriente, ¿no? Del Oriente asiático, más que una creencia que tuviera de alguna forma relación con nuestros propios textos sagrados, ¿no? Y sin embargo, así es. Por lo tanto, espero que estas sorpresas las tomen como sorpresas. Y nada más que eso en este recorrido, en donde Kohelet se ha hecho y nos ha hecho preguntas re complicadas. Y entre ustedes también han surgido preguntas tremendamente interesantes y que no necesariamente tienen respuestas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que... una de las cosas que yo creo que a nosotros nos hace falta como cristianos, esto va a sonar a receta, perdón si suena a receta, pero es que nos falta harta humildad en realidad. Tenemos cierta idea de que tenemos todas las respuestas. Y a veces es un poquito vergonzoso escuchar a gente que parece que tiene todas las respuestas, ¿no?
Entonces la teología se ha metido en ciencia y ha tenido, según la teología, la respuesta a la ciencia. Se mete en política, porque entonces fíjense, la teología se mete en todos lados, menos donde debe estar. Cuando tú ves a pastores metiéndose en política, yo personalmente me asusto, ¿no? La verdad es que no me asusto, me molesta. Eh, Porque personalmente, y esto lo digo muy a nivel personal, ¿no? Pero no he visto ninguno que yo pueda decir, bien, aquí van a salir buenas cosas para la gente. No, cuando vemos a una persona con la Biblia en la mano metiéndose en política, generalmente lo que hace es una campaña moralista para su propia religión. Lo digo como pastor. ¿No? Para su propia religión. Entonces es una campaña que ya viene chueca, viene cojeando desde sus inicios, ¿no? Ahora, eso es lo que yo he visto. Yo no he visto realmente a alguien que sea del mundo de la iglesia, participante del mundo de la iglesia, activo del mundo de la iglesia, que se defina como cristiano practicante y que realmente esté en un parlamento para hacerle bien al pueblo, ¿no? A la gente, a la nación, sino que siempre tiran para su lado, y su lado siempre es más moralista, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos todas las respuestas, no lo hacemos fantástico si nos metemos en política, no lo hacemos fantástico si nos metemos en ciencia, al contrario, llega a dar un poquito de vergüenza cuando uno ve libros donde tratan de refutar la ciencia dura con versículos bíblicos, digamos, ¿no? Entonces nos hace falta humildad. ¿Se acuerdan que yo les citaba hace tiempo la película esta Dios no está muerto, en donde el pastor, muy simpático el pastor, con una iglesia que cualquiera desearía, con un templo en realidad que cualquiera desearía, y él muy echado para atrás le dice a este chico asiático, ¿cuáles son todas tus preguntas, no? Partamos por la número uno. Como si tuviera todas las respuestas. No, no tenemos todas las respuestas. Es más, la teología a tener siempre un affair con la filosofía, eh, siempre va a quedar de camino, sin llegar muchas veces al final o a la meta. Entonces, lo que comparte la teología con la filosofía es que vamos caminando, vamos armando el camino, ¿no? No hemos llegado a un lugar. Entonces, cuando la teología se plantea como las respuestas eh, a todo, entonces eso no es teología, ¿no? Eh, Eso no es teología, eso es pan doctrina. Doctrina en todos lados. Bueno, quiero saludar a Emi Ruth, que dice que pasa por acá y va a estar en un curso. Te vamos a extrañar, Ruth. Y aprovecho de saludar a quienes se han ido conectando también: Elizabeth, Alfonso, Grego, Josineia, a todos quienes se van sumando a la clase. Eh, entonces, Kohelet nos plantea ese desafío. Preguntas que no tienen necesariamente una respuesta. Preguntas que quedan ahí, ¿no? Y que uno tiene que decir, bueno, acá estoy, y sin saber muy bien hacia dónde vamos. Eso es el gran desafío de Kohelet, y yo con mucho agrado y mucha alegría me he ido dando cuenta cómo están surgiendo estudios de Eclesiastés en distintas partes, ¿no? El otro día me invitaron a un podcast de unos chicos que están haciendo un estudio del Eclesiastés, y me he ido dando cuenta que hay personas que se están metiendo en este libro. Ojo, no lo estoy diciendo porque yo lo hago ahora, ¿no? Sino que me he dado cuenta que hay gente trabajando el mundo de Eclesiastés, y eso es súper, súper positivo, ¿no? Porque eso nos permite tener distintas miradas además acerca de este mismo texto. Capítulo 6, versículo número 8. Lo voy a leer en la Reina Valera, el versículo 8, que dice así. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Ya, esa es la pregunta. El texto dirá,
Kima yoter lejajam min haksil. Porque, ¿cuál es el sentido, no? El yoter. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo mejor que tiene el sabio, el jajam, respecto de el xil, ¿no? Del necio, que en algún momento estuvimos tratando de traducir esta palabra xil como necio, como ignorante, como el que no tuvo la oportunidad, etc. Entonces, fíjense, en este versículo, Kohelet está partiendo ya con una pregunta, ¿no? Si ustedes se fijan, Kohelet es muy preguntón y por eso lo traducimos y por eso consideramos que Kohelet es como el libro existencial y filosófico de la Biblia, porque tiene muchas preguntas, ¿no? Y además ocupa mucho el verbo ver, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene el sabio que el necio? Kimayo terle jajam min haksil. ¿Cuál es la ventaja que puede tener el sabio que el necio? Después Reina Valera traducirá la segunda parte como así. ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Está raro eso, ¿no? No es un texto fácil de traducir, porque si estuviéramos hablando de paralelismos, entonces, claro, el pobre tendría que haberlo puesto en relación con el rico, o a los vivos tendría que haberlo puesto en relación con los muertos, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la relación entre el pobre que no supo caminar entre los vivos? Quizás no tiene relación, y lo vamos a ver en las traducciones que yo estuve consultando y para ver qué quiere decir esto, porque no es un texto sencillo de traducir. Bueno, el Midrash traduce esta segunda parte con muchísimo más sentido que Reina Valera, ¿no? Reina Valera, la segunda parte, dice: ¿qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Bueno, el Midrash traduce: ¿de qué le sirve al pobre saber conducirse en la vida? Me gusta, es una buena traducción. Lo que me hace recordar, de hecho, más de alguna ocasión, fíjense que estas preguntas me han hecho reflexionar mucho. Acerca de lo siguiente. De alguna forma, las dos partes de este versículo, la parte A y la parte B, ¿no? Que se les llama hemistiquios, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio, ¿no? Y después, siguiendo la traducción del Midrash, ¿de qué le sirve al pobre saber conducirse en la vida? Lo que uno siente cuando lee este texto es como cierta decepción, ¿no? Y yo recuerdo conversaciones que tuve con personas y que me decían lo siguiente, y yo estoy seguro que alguno de ustedes capaz que haya dicho alguna vez eso, o lo haya siquiera pensado. Algunas personas me decían, amigos muy cercanos: parece que para que uno triunfe en la vida tiene que ser mala clase. Eso en buen chileno, ¿no? Porque eran personas que intentaban conducirse bien por la vida, pero les parecía que conducirse bien por la vida no iban a alcanzar a tener el éxito de las personas que se conducen mal por la vida, ¿no? Y esto, conversaciones así como de pasillo, ¿eh? Con gente que yo estimo mucho. De hecho, uno una vez me dijo: mira, en realidad me he dado cuenta que no saco nada con intentar ser mejor persona, hacer lo que sea, porque parece que el mundo funciona al revés. Como que uno tiene que ser realmente como malvado, como que uno tiene que pensar en su bien propio, como que lo que sea, lo que sea, lo que sea, para que puedas triunfar en la vida, ¿no? Kohelet de alguna forma se está haciendo como la misma pregunta. ¿Cuál es el sentido de buscar la sabiduría? ¿Cuál es el sentido de hacerse las preguntas complicadas? ¿Cuál es el sentido de hacerse preguntas siquiera? Ni siquiera tiene que ser tan complicada. ¿Cuál es el sentido de hacerse preguntas? Y seguimos con la traducción del Midrash. ¿De qué le sirve al pobre saber conducirse en esta vida? ¿No? Y son preguntas que nosotros, de alguna forma, le damos vuelta a la cuestión. Ahora, evidentemente, esto tiene que ver con visiones personales, ¿no? Con cosas muy, muy personales. Evidentemente también esto dependerá de cada cultura, ¿no?
Aquí aparece nuevamente uno de los némesis de Kohelet, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Una de las palabras claves, y aquí lo podemos constatar, hay dos palabras claves en el texto de Kohelet. Una es Hevel, ya, digamos que son tres palabras. Una es Hevel, la segunda será Raiti, he visto, y la tercera será Yitron. Y Yitron significa ventaja. Estos son de alguna forma como los tres grandes ejes sobre los cuales se mueve Kohelet. La vida es Hevel. Y lo intentamos traducir, ¿no? La vida es Hevel. Miren, denme un minuto. Alfonso colocó una traducción. Se me arrancó justo. Subió. Lo voy a buscar aquí. Aquí está. La Septuaginta podría traducirse como, porque incluso el pobre sabe avanzar enfrentándose a la vida. Esa es una buena traducción. Muy buena traducción. Gracias, Alfonso. Y Josie, si puede colocar la NTLH, también sería súper bueno. Bueno. Entonces los tres ejes sobre los cuales se mueve Kohelet será el Hevel, que la vida es Hevel, es decir, un Bao, ¿cierto? Eso es la vida. O sea, la vida es la materialización, la apenas materialización de algo que se desvanece en la nada al segundo que surge, ¿no? Como dice la canción, la vida es como neblina que en un segundo sale, desaparece. La vida es como neblina, ¿no? La vida es Hebel, que en un segundo sale y al segundo desaparece, ¿no? Eso es Hebel. El segundo término es Raiti, he visto, ¿no? Luego de que compruebo de que somos Hebel, mi segundo acto es mirar, pero es el mirar filosófico, el mirar profundo, el mirar anárquico si uno quisiera, ¿no? El mirar que no se conforma con la realidad así como está, sino que intenta indagar qué es lo que hay detrás de esta realidad. Y en tercer lugar está la palabra yitrón, de donde viene el mismo verbo que estábamos viendo aquí, donde dice kimayiter, no, perdón, kimayoter, ¿no? Y yoter significa ventaja, y es la misma idea de yitrón. Entonces, constantemente Jorge les dice, bueno, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? ¿Quién gana? ¿Por qué el sabio gana por ser sabio? ¿Cuál es la gracia si se va a ir al mismo hoyo que el necio? ¿Y qué se saca con ser humano si vamos a ir a parar al mismo hoyo que los animales? ¿No? ¿Qué se saca con ser sabio? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la yitrón? ¿No? ¿En dónde estoy aventajando a alguien por ser sabio? ¿No? Y buscarla. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Entonces, esta es como la gran pregunta de Kohelet. Tres preguntas. Somos Hebel, estamos mirando. ¿Y cuál es la ventaja? Hoy día uno se preguntaría, ¿cuál es la ventaja de trabajar tanto? Bueno, yo digo hoy, pero recuerden que es la primera pregunta que plantea Kohelet ahí en el capítulo 1. ¿Qué ventaja tiene el hombre de tanto afanarse en esta vida? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cuál es la ventaja que hoy día tenemos en las cosas que hacemos? ¿Cuál es la ventaja de trabajar tanto? ¿Qué es lo que yo busco con trabajar tanto? Esa es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con satisfacción personal. Mucho de esto tiene que ver con nuestra egolatría y nuestra narcisidad. Tiene que ver con eso, con buscar nuestra satisfacción personal y crear una imagen de lo que somos y de lo que queremos, no sé qué, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo Kohelet nos dice, ya, pero ¿cuál es la ventaja de lo que haces? ¿Dónde está la ventaja que tengas más dinero si cuando te mueras, más encima se van a pelear tu herencia? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de saber? ¿Cuál es la ventaja de filosofar? Da la sensación que en algún momento Kohelet dice, mira, ¿sabes qué? Y, bueno, no da la sensación, lo dice. Kohelet dice, ¿saben qué? Lo mejor para el ser humano es que se haga su buen asadito, su buena barbecue, ¿no? Su buena parrillada, que coma, beba del fruto de su trabajo, porque esta es su parte. Fíjense que la conclusión de Kohelet es aprende a disfrutar aquellos momentos en ese presente que no es presente, ¿no? Lo que mejor puedas. Eso es como tu parte, no hay otra, ¿no? No intentes sacarle ventaja a la vida, no intentes sacar, porque esas ventajas son realmente Hebel.
Aquí Yosinaya colocó la traducción. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre en saber afrontar la vida? Miren, qué buena. Esa me gustó. ¿Qué ventaja tiene el pobre en saber afrontar la vida? ¿No? Son preguntas súper complicadas. Y- ya, pero tengo que siempre hablar como Paulo Coelho. ¿Por qué siempre digo clichés? No me los puedo sacar de encima. No, no es complicada la pregunta. Este es un curso a tropezones. Así lo llaman. Estudio a tropezones de Cogelet. Eh, ¿Cuál es la ventaja? Nos quedamos con eso. La pregunta sobre el más allá, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del sabio respecto del necio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué es mejor? A veces nosotros incluso tenemos esta cierta idea, ¿no? Y ojo que no quiero hacer de esto una comparación respecto del sabio, ¿no? Porque sabiduría y conocimiento son cosas distintas. Pero a veces vamos por la vida quienes nos gusta estudiar más, creyendo que de alguna forma estamos por sobre los que no estudian tanto. Sobre todo esta cuestión ha sido acentuada en un occidente en donde los títulos pesan más que el ser humano, mientras que lo que se esperaría es que la calidad de ser humano sea superior a los títulos que tenga, ¿no? Pero hay énfasis en que la persona tenga más títulos o más bienes por sobre su calidad humana, ¿no? Eh, y a veces miramos, ¿no? Miramos a los demás como, ay, sí, es que no estudia. Como si tuviera una desventaja frente a eso. Bueno, déjenme decirles que a veces creo que el estudiar tanto, que tampoco estudio tanto, si no soy una lumbrera para nada, estudio lo normal, digamos. 14, 15 libros a la semana, nada. Mentira. Eh, Me he dado cuenta que no tiene ninguna ventaja. Tiene ventaja para sí mismo, tiene ventaja que puede quizás ayudar a alguien, pero realmente no tiene una gran ventaja. Nos ensalzamos, nos creemos elevarnos, pero desde mi perspectiva a esta edad no siento que tenga una gran ventaja. Yo creo que la gran ventaja de las personas es saber vivir tranquilos, dándose cuenta de sus felicidades en el estado donde está. No sé si realmente el estudio y el estarse haciendo constantemente preguntas tiene alguna ventaja por sobre quien no se hace preguntas. Yo creo que hacerse preguntas simplemente sirve cuando tú sientes que hay esclavitudes que liberar. Si no las hay, tengo mis serias dudas. Por lo tanto, me hago la misma pregunta que Cogelet. ¿Qué ventaja tiene uno sobre el otro? ¿Qué ventaja tiene buscar la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento sobre aquel que no lo busca? La verdad, no sé si existe una ventaja, más allá del acto liberacionista. Pero ojo, que hay personas que sin tener estudios, que sin tener filosofía, sin tener teología, tienen una visión mucho más justa de la vida, mucho más clara y tienen a veces una honestidad y una convicción mucho más potente que la que pueden tener otros. Hasta el día de hoy todavía me puedo preguntar, a mí me encanta, pero no sé si es una ventaja, ¿no? Bueno, usualmente solemos pensar que quien tiene más es mejor, eso es muy occidental, ¿no? O por lo menos su vida es más envidiable. Ese es el motor de toda la sociedad occidental, en donde la calidad de vida se mide por tener más posesiones. Pero por eso deberíamos compararnos de repente con Bután. Ustedes saben que el rey de Bután en 1972 instauró esta idea en vez del Producto Interno Bruto, instauró la idea de la felicidad interna bruta para medir la felicidad de su gente. Súper interesante hasta el día de hoy. Se siguen haciendo estudios respecto de eso. ¿Cómo puedes medir la felicidad interna bruta de un país? Bueno, y fíjense que las cosas que hacía Bután era preguntarse sobre el bienestar psicológico, el uso del tiempo,
vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y el trabajo del gobierno. Y todo eso daba un índice que se llamaba la felicidad interna bruta. ¿No? Eso me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental. Eh, pero estamos, y ojo que son budistas, ¿ah? No son cristianos, son budistas. Eso ya nos dice que hay religiones que ponen el acento en cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el tener, sino es más, tienen que ver con el dejar, ¿no? En el caso del budismo, la centralidad del budismo es dejar de desear, ¿no? Para el budista, dejas de desear y por lo tanto dejas de sufrir. Es una cosa tremenda, hermano, es una cosa tremenda. Mientras que por estos otros lados, eh, mientras que por estos otros lados nosotros medimos todas estas cosas, el Producto Interno Bruto según en términos productivos, ¿no? No en términos de felicidad. Por eso tenemos que aprender tanto de los budistas también, ¿no? Porque incluso nuestro cristianismo lo hemos transformado en una máquina de producción de conversos, máquina de producción de Biblias, máquina de producción de templos, máquina de producción de iglesias, máquina de producción, máquina de producción. Nuestro cristianismo se ha transformado también en una industria que produce millones y millones de dólares al año. ¿Por qué creen que al clero del Vaticano, el Vaticano del país del norte, no le gusta que nadie se salga de la sana doctrina? Porque hay todo un negocio ahí, por hermano. Hay todo un negocio ahí. No todos, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver también con qué comparamos las cosas, ¿no? Eh, a propósito de la productividad. Ustedes saben que esta semana, bueno, la semana pasada falleció Sir Ken Robinson. No sé si lo sabían. Yo lo cité algún par de veces aquí en este curso. Y la gran cruzada que tenía Sir Ken Robinson y el gran eslogan que él tuvo siempre era que las escuelas matan la creatividad, ¿no? Y él trabajó incansablemente respecto de eso. Veámoslo hoy día, ¿no? Veámoslo hoy día. Arte, música, danza, teatro en las escuelas son como, mira, tenemos un par de horas libres, ¿qué metemos ahí? Ah, metamos danza, metamos teatro, música, ¿no? Entonces, Ken Robinson decía que debiera hacer todo lo contrario. No enfocarnos en la productividad, sino en la felicidad, en la creatividad, ¿no? Bueno, Yuneman traduce la segunda parte de este versículo, Guillermo Yuneman, ¿no? Por cuanto el pobre sabe afrontar la vida. Linda traducción. Ya, quiero leer algunos comentarios que han ido poniendo aquí. Aprovecho de saludar a la gente que ha ido llegando. Ah, ya, ahí está el comentario de la Yossi. Antonia dice, justo ayer hablábamos con mi mejor amiga y me decía, ¿cuál es la ventaja de estar lejos de mi familia? ¿Ah? Tengo un buen trabajo, no lo quiero dejar, pero también quiero viajar a verlos. ¿Cuál es la ventaja, no? Uno mismo se puede hacer esa pregunta en términos de lo que uno vive personalmente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de? Hernán Dalves dice, a la larga John Piper nos hizo un gran favor a todos al escribir la crítica que invitó esta respuesta. Le dio al obispo Wright la oportunidad de resumir de manera clara, directa, apasionada y concisa muchos de los temas claves de su proyecto académico y pastoral en proceso. Wright muestra de manera convincente cómo la visión integral de Pablo, Romanos, justificación, Jesús y la vida y mis... ¡Uy, qué largo! Lo estaba leyendo entero, hermano, ya. Oye, aquí está el libro Justificación. A ver, veamos de qué se trata. Este es de Juan 1.1, ¿no? Todavía, querido Hernán. Porque yo sé que Juan 1.1 estaba trabajando en un libro de N.T. Wright. Pero no sé si es este. Ahí me lo aclaras, porfa. Que se llama Justificación, tema que le encanta a los hombres. No he visto ninguna mujer que le interese realmente el tema de la justificación. Pero es un tema sabrosón para la masculinidad teologal. Richard López, buenos días. Luis Cuevas dice, ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿No? Es como la pregunta de Shrek, ¿no? En uno de sus...
Y Alfonso dice, ¿qué tal si dejamos de desear tantos libros? Oh, hermano, eso fue un golpe bajo, eso fue un golpe bajísimo. Ya, vamos al versículo número 9 entonces. Vamos a ver. Voy a leerlo en español. Dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. O sea, si Reina Valera lo puso así, está difícil. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eso ya lo veníamos sabiendo hace un ratito, ¿no? Eso es como la glosa final en alguno de estos textos. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. El texto literal, en el texto hebreo dice, Tov mare einaim me'alach nefesh. Está difícil traducir eso, ¿eh? Yo lo coloqué así, pero bien literal. Es mejor lo que ven los ojos que el alma que camina, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando después me encontré con que algunas otras traducciones iban también por el mismo sendero? Dije, bien, estamos en la misma onda. Yosinella colocó el versículo 9, la NTLH, y dice, esto también es una ilusión, es correr tras el viento. Es mucho mejor estar satisfecho con lo que tienes que querer siempre más. ¡Qué buena traducción! Buenísima traducción. Yo no sé, Hernán, si vas a querer que te haga una traducción, hermano, de este libro, si está la NTLH, que es tan buena. Es buenísima. Bueno, otra traducción que yo intenté, que huele más a paráfrasis que a traducción, pero por ahí va, dice, es mejor las apariencias... ni yo me entiendo. Es mejor las apariencias que ven los ojos que reflexionar constantemente en el alma. Está difícil eso, ¿no? O sea, aquí está la interpretación. Mejor ver las cosas como se nos presentan que indagar constantemente en el sentido de ellas. ¿Ah? Lo voy a leer de nuevo. Mejor es ver las cosas como se nos presentan que indagar constantemente en el sentido de ellas, ¿no? Obviamente que me acordé de la pregunta que nos lanzó la semana pasada, ¿se acuerdan? Una pregunta súper potente, eh, que si no me equivoco decía algo así como, ¿cuándo decir stop? ¿No? ¿Cuándo darle vuelta a la tortilla reflexiva es ya too much? ¿No? ¿Cuándo decir ya basta? Hasta aquí llegamos. O si hay que decirle basta o no. Yo creo que eso tiene que ver también con nuestra propia constitución psicológica, mental, teológica, lo que sea, revolucionaria, ¿no? Anarquista, nuestra forma anarquista de leer, leer las escrituras. ¿Hasta dónde hacernos preguntas, no? Eh, entendiendo este texto de esta forma. Mejor es ver las cosas como se nos presenta que estar indagando constantemente sobre el sentido de ellas. Porque ojo, que pensar constantemente no es tampoco es una ventaja, ¿no? Hay gente que le da mil vueltas a las cosas y nunca llega a nada. No tiene ninguna ventaja. Simplemente es el acto de pensar. Richard dice, me queda una gran incógnita con la charla de hoy. ¿Cómo lograr que la gente trabaje en lo que ama y que aprenda a administrar su dinero para que le alcance a caer en la esclavitud de las cosas materiales? Uy, qué buena pregunta, hermano. Qué buena pregunta. Mira, está difícil decir algo sin que no parezca una charla motivacional, pero voy a intentarlo. A mí varias veces me han preguntado porque yo siempre lo digo, a mí me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo, en todos los sentidos. Y me siento sumamente realizado con lo que yo hago. ¿Cómo fue el camino? No fue muy fácil. Eh, Personas tuvieron que pagar los platos rotos. Yo también tuve que pagar los platos rotos. Eh, ¿Cómo lograr que la gente trabaje en lo que ama? No es fácil eso. Sobre todo cuando, por ejemplo, en Chile, uno
uno ve constantemente gente que no está feliz con lo que hace. No sé si en otros países, ¿no? Gente que trabaja nomás, ¿no? Que hace lo que puede. Entonces como que uno se siente mal cuando dice, pucha, yo amo lo que hago, ¿no? Lo que trabajo. En mi caso yo creo que dos cosas que he hecho para poder llegar a este punto han sido dos. Una es saber lidiar con la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con correr riesgos que te pueden dejar en ridículo, que te pueden dejar súper mal parado. Eh, para que uno pueda alcanzar aquellas cosas que quiere, yo creo que el camino tiene que pasar en algún sentido por el arriesgar algunas cosas, y ese arriesgar tiene que ver con enfrentar las vergüenzas que uno tiene. Correr el riesgo de avergonzarte. Quizás es el primero de los riesgos. Y el segundo tiene que ver con defraudar a otras personas. Cuando uno persigue las cosas que uno quiere, comete muchísimos errores. Inversiones mal hechas, no solo inversiones de dinero, sino que inversiones de tiempo, inversiones de recursos humanos, inversiones de muchas cosas, ¿no? Emocionales, etcétera. Pero para mí las dos cosas que han sido fundamentales han sido arriesgarme a pasar vergüenza, y lo he tenido que hacer. Eh, Porque la vergüenza me he dado cuenta que es una de las cosas que más nos frena a nosotros como personas. Nuestra zona de seguridad, en el fondo, siempre que se habla de la zona de seguridad, no es otra cosa sino la zona donde no te van a avergonzar. Eso es nuestra zona de seguridad, donde no vas a sentirte avergonzado, porque si hay una de las cosas que más frena a la persona, a cualquier persona, es la vergüenza. La vergüenza. De hecho, una vez yo cité un libro que se llama Conversaciones con el demonio, que escribió un psiquiatra donde entrevista a un montón de presos los más malos de los malos. Y él, una de las conclusiones a las que llega es que ellos tuvieron un serio problema de vergüenza cuando eran niños. O sea, la vergüenza es, lo que quiero decir con esto es que la vergüenza es gravitante. Cuando nosotros hablamos de la zona de seguridad o la zona de confort, en realidad es la zona en donde no nos vamos a sentir avergonzados. Por lo tanto, intentar buscar aquellas cosas que consideramos que son potentes para nosotros en términos de proyección implica estar dispuesto a pasar vergüenza. a, Arriesgarse, porque también se habla de hay que arriesgarse, pero ¿arriesgas qué? Tu honor, pues viejo. Te arriesgas a que te apunten con el dedo y la gente se ría de ti, ¿no? Eh, y yo creo que en mi caso ese fue un tema súper potente. Siempre las cosas que hago implican una sobreexposición. Esto mismo, ¿no? Esto mismo. Yo soy un gallo súper introvertido. Yo no debería estar haciendo esto. Yo debería estar en mi casa, no exponiéndome, ¿no? Y sin embargo me acostumbré a eso, a que debo exponerme también, ¿no? Porque si quiero lograr algo, debo enfrentar esa vergüenza que me puede dar, ¿no? Entonces, ese es un tema sumamente importante para que uno pueda alcanzar aquellas cosas que realmente quiere. O si no, se puede quedar en su zona de confort, que no es mala, que no es triste. Al contrario, la zona de confort es un lugar tranquilo, etcétera. Alfonso dice, uno de los secretos del éxito económico de USA es que es muy fácil declararse en quiebra y eso no te aniquila. Se entiende que el fracaso es el paso previo al éxito. Avergonzar al que lo intenta es de lo peor de la cultura chilena o latina. Eso es exacto. Tienes toda la razón, Alfonso. Tienes toda la razón. De hecho, yo participé en varios programas de emprendimiento y tuve algunas ideas que fueron geniales, según yo, que por distintas razones no pude llevar a cabo aún. Y recuerdo que en las charlas lo que más nos decían era que justamente en Estados Unidos se pide que fracases
en términos de negocios, para poder... ¿Y saben quién lo pide? Porque hay unos inversionistas que se llaman inversionistas ángeles, que son inversionistas que tienen muchísimo dinero y que están dispuestos a invertir en capitales de riesgo en distintos negocios. Y una de las condiciones que muchos capitalistas ángeles tienen es que la persona haya disfrutado, no, perdón, no disfrutado, nadie lo disfruta, que haya vivido el fracaso. El fracaso, ¿no? ¿Y el fracaso qué es? Vergüenza, pues. Si eso es el fracaso. El fracaso es sentirnos total y absolutamente avergonzados por haber hecho algo mal, haber dicho algo mal o lo que sea. La vergüenza es un gran tema de conversación, absolutamente. ¿Vieron la imagen que colocó Hernán Dalves en el chat hablando del Vaticano Evangélico Republicano y lo transformó en una imagen? Combo Burger, exacto. Qué duro, durísima la imagen, Hernán, pero creo que refleja en algo lo que hemos estado conversando también acá. Bueno, espero que no les haya sonado a charla motivacional esta parte del curso. Bueno. Es mejor... versículo 9, ¿no? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad, ¿no? Ya colocamos algunas cosas. El Midrash traduce este texto de la siguiente forma: más vale contentarse con lo que uno tiene que desear lo imposible. Y continúa: más vale aquel que entiende claramente su doctrina que aquel que estudia y sigue estudiando sin fin. Buena. El Midrash. Perdón, se me acaba de ocurrir algo. Por eso es tan importante respecto al tema de la vergüenza. Y esto generalmente se dice, ¿no? Y a mí me ha servido, no sé si es una frase cliché o no, pero hace muy bien cuando uno se ríe de uno mismo. Cuando uno se ríe de cuando uno se ríe de las cosas que dice, que hace, que es, etcétera. Eso nos oxigena el alma y nos permite vivir estos estados de vergüenza mucho más relajados, ¿no? O sea, cuando tú tienes una persona, bueno, esto debería haber sido otro tema, ¿no? Pero cuando tú tienes una persona realmente contenida, súper contenida físicamente, gesticularmente, en su lenguaje, etcétera, tienes una persona que tiene terror a la vergüenza, terror, ¿no? Entonces, por eso quizás por eso uno debería tener más teatro en los colegios, donde los niños puedan expresarse abiertamente lo que son, los errores que tienen, lo que sea, expresarse abiertamente, eso les serviría enormemente para la vida, ¿no? Bueno, Juneman dice respecto a esta traducción así: buena, la vista de ojos sobre el que va de alma. Eso está más enredado todavía. Y en su nota al pie de página dice: mejor es contentarse con lo que se ve, no tiene que dejarse llevar de deseos y ambiciones. Por otra parte, el comentario ortodoxo dirá: sería bueno para el hombre ver por dónde camina el alma después de la vida y observar cuál es el lugar a donde irá el justo y a dónde irá el malvado. De esa manera mejoraría su camino. Yo me pregunto, ¿realmente ocurriría así? ¿Realmente ocurriría así si nosotros pudiéramos ver dónde se va el malvado y dónde se va el justo? Y si es que se van a alguna parte. Estamos caminando por el pantanoso terreno de Cogelet, ¿no? Aquí nada se da por sentado, nada. Y lo conversamos en el capítulo 2. ¿Y si no hay nada? Por ejemplo, yo cuando leo el comentario ortodoxo acerca del libro de Cogelet, constantemente dice, bueno, es que mejor es hacer las cosas bien en este mundo para que en el Olam Abba, en el mundo venidero, tengas tu recompensa, ¿no? Y que el malvado va a tener también su no recompensa en el mundo venidero. Y todo tiene que ver con el mundo venidero. ¿Y si no hay mundo venidero? ¿Dónde queda nuestra ética? ¿Qué pasaría? ¿No? Por eso la gente dice, ay, no, es que con el ateísmo no sé qué, que la sociedad se va a desmoronar. No. Si uno ve las entrevistas de Richard Dawkins, o yo leí el libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins, la verdad es que no. O sea, hay una respuesta evolutiva
Ojo, hay una respuesta evolutiva al por qué no nos mataríamos entre nosotros, digamos, respecto de si fuera una sociedad atea, ¿no? Y en este terreno de Kohelet, bueno, Kohelet se lo pregunta, ¿no? Obviamente se lo pregunta. ¿Cuál es el sentido de las cosas que hacemos si vamos a ir a parar todo al mismo lugar? De hecho, los versículos que siguen, que vamos a estudiar mañana, la cosa se pone más densa todavía, ¿no? No tenemos certeza. Entonces el comentario ortodoxo cuando dice, sería bueno para el ser humano ver por dónde camina el alma después de la muerte, ¿no? Para observar cuál es el lugar de los justos y cuál es el lugar de los malvados. ¿Y si no hay lugar? Es una pregunta que nosotros también tenemos que hacernos. ¿Y si no hay lugar? ¿Qué pasaría? Imagínate que se descubre un manuscrito antiguo que diga, no, sabes que no hay cielo ni infierno. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con tu cristianismo? ¿Ah? ¿Qué pasaría con tu creencia? ¿Seguirías yendo a la iglesia? Y por ende surge la otra pregunta. Por ende surge la otra pregunta. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Hay alguna recompensa que esperas? ¿Cuál es la recompensa? ¿El cielo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué contienes tus emociones, digamos? ¿Por qué contienes tu, no sé, tu sexualidad, lo que tú quieras? ¿Por qué estando en la iglesia, ¿no? ¿Por qué intentas ser mejor persona? Si es que lo intentas, ¿no? Si es que alguien lo intenta en realidad, ¿no? ¿Por qué? Y si no estuviera eso, ¿por qué lo haces? ¿Tiene que ver con el más allá? ¿Tiene que ver con el más acá? ¿Tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con que quieres ser mejor? ¿Y por qué? Son preguntas que nos obliga a Kohelet a echarle el guante, ¿no? Eh, Preguntas que obviamente no tienen respuesta. Solo respuestas desde la fe y la esperanza. Alfonso dice, si no hay nada más allá, la ética la regularía el mercado. Es una cosa interesante eso, ¿no? Puede ser, no lo sé. Eh, de hecho, uno podría preguntarse si no, ya no hay sociedades ateas funcionando en el mundo y cómo funcionan. Pero ojo, no me refiero a sociedades que no crean en Dios. Me refiero a sociedades que tienen la religión implementada en sí mismas, pero que sin embargo ya no creen. Sería interesante ver cómo esa perspectiva. Bueno, ya, le dimos vuelta un montón de temas hoy día. Nos paseamos por todos lados. Ya, vamos a quedar hasta aquí y mañana terminamos el capítulo número 6 de Kohelet con los últimos 3 versículos para que se prepare, ¿ya? Yo esta clase la voy a subir a YouTube para tener la lista de reproducción ahí lista. Esta es la clase número 58, creo, o 59 de Kohelet. Yo creo que nos vamos a echar 100 clases por lo menos con este libro. Así que prepárese un buen café para todo esto. Luis Cuevas dice, así es, la economía conductual dice mucho acerca de eso. Ajá, el economista entre nosotros lo ha dicho, ¿ah? Así que debemos tomarlo en cuenta. Eh, Alfonso dice, siempre me sobrecoge el monólogo de Hamlet. Él se pregunta por qué no acaba con sus penurias con un simple cuchillo y se responde que es por no saber los sueños que me sobrevendrán en la muerte. Wow, sobrecogedor. Antonia dice, a la clase 100 junta, pero claro que sí, la clase número 100 de Kohelet vamos a tener reunión por Zoom, ¿ya? Y a las 150 también. Ya, les mando un abrazo gigantesco, que lo pasen súper bien, que sea un lindo día lunes para ustedes y si Dios quiere nos encontramos mañana navegando por estas aguas turbulentas de este hombre que ha hecho hacernos tantas preguntas durante este recorrido, el Kohelet, ¿no? El congregador, que yo no sé si congrega tanto a estas alturas con tanta pregunta. No sé si Kohelet es un libro que le hace bien a la sociedad postmoderna, ¿no? Que quiere más respuestas que preguntas. Quizás no congregaría tanto el Kohelet en este tiempo. Bueno, que lo pasen súper bien, que tengan un lindo día y nos vemos mañana. Chao, chao.